Muy bien, hermanos, buenas tardes. Dios les bendiga. Ya estamos iniciando un nuevo estudio de la palabra del Señor y, como siempre, esperamos que sea de mucha bendición para nuestras vidas. La semana pasada estuvimos mirando las señales que decíamos son generales y aquellas que son únicas. Y dentro de las señales únicas apuntamos de que habían dos aspectos muy importantes. Uno tiene que ver con la evangelización mundial y el segundo con un tema que hoy día vamos a estar viendo y que tiene que ver con el surgimiento de un sistema anticristiano en el mundo. Entonces vamos a entrar de inmediato, de lleno, al estudio de la palabra del Señor. Usted tenga su Biblia y sus apuntes para ir anotando aquellas cosas que le parezcan interesantes, y como siempre usted puede escribirme para hacerme las preguntas y disipar las dudas que tenga respecto de este estudio de la palabra del Señor. Decíamos la semana pasada que debemos tomar la evangelización mundial como una señal única, porque Jesús profetizó que el Evangelio llegaría a todas las naciones en todo el mundo y después vendría el fin. Esto dice Mateo 24, versículo 14. Y este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, la evangelización es en sí una señal única, porque si se da en diferentes momentos, no podríamos nosotros saber cuándo es que se cumplió para que después venga el fin del que habla el Señor. Pero como Él une la evangelización mundial con el fin de la era de los gentiles, con el fin de este siglo, con el fin del mundo, que no tiene que ver con la destrucción del planeta o algo por el estilo, eso es más bien ciencia ficción, sino que tiene que ver con el término de una era o el término de una época aquí en la tierra. Entonces Jesús vinculó estas dos cosas, la evangelización del mundo y el fin de esa era, el fin de ese tiempo, el fin, podríamos decir, no solamente de la época de los gentiles, sino que también se podría colocar aquí el fin de la etapa de la gracia, en donde el Evangelio es comunicado para la salvación de todo el mundo. Hasta donde sabemos, esta misión de la iglesia o esta señal se está cumpliendo. ¿Por qué podemos suponer esto? ¿A qué vamos para decir que esta señal se está cumpliendo? Hay algunos aspectos que son muy interesantes. Primero de ellos es que la iglesia hoy cuenta con los medios para que esto sea una realidad. Es decir, si estamos en la hipótesis de que el Evangelio deba ser comunicado a todas las naciones del mundo, ¿cómo es posible alcanzar aquello si la iglesia no cuenta con los recursos, no cuenta con los medios para que eso se logre? Hoy día podemos decir que la iglesia sí cuenta con los medios para que esto sea una realidad. Y cuando me refiero a la iglesia, no estoy hablando solo de una iglesia local como la nuestra o cualquier otra, sino que me estoy refiriendo a la iglesia de Cristo universal, a la que se está moviendo en todo el mundo. Y también hay que tomar en cuenta que estos medios que la iglesia está usando permiten que el Evangelio pueda ser comunicado con rapidez y pueda llegar a más lugares en el mundo sin problemas. ¿Sí? Y esto es una realidad que desde hace un tiempo a esta parte se está dando de una manera magistral. Tenemos no solamente la radio y la televisión y la prensa, que en su momento fueron los únicos medios más grandes, masivos, por los que llegar a más personas. A través de la radio se entregaron cientos de miles de mensajes, y después estuvo la televisión y bueno, y siempre estuvo la parte escrita, lo que se podía colocar en libros. Pero hoy día los medios masivos de comunicación, las redes sociales, la internet, ha permitido que un mensaje pueda escucharse en el plano local y pueda oírse en cuántos lugares alguien pueda tener una conexión de internet y pueda descargar, bajar o ver ese mensaje. Por eso, porque los medios que la iglesia dispone hoy en día son mucho más grandes, mucho más rápidos, mucho más dinámicos para comunicar el Evangelio, nosotros podemos pensar de que estamos
a portas del cumplimiento de esta profecía dada por Jesús y esta condición dada por Cristo para que llegue el fin de la era de los gentiles. Y otro elemento importante que veo yo es que hay ciertos eventos, como la pandemia que está viviendo el mundo y las crisis que están surgiendo, no solamente con la pandemia, sino que también en otras áreas del quehacer humano. Todo esto hace que la gente tenga una necesidad del mensaje de Dios y la predisponga a escuchar más atentamente el mensaje de Cristo. Eso ayudaría también a que el Evangelio pueda alcanzar a más naciones, pueda llegar con mayor rapidez y mayor fluidez a muchas personas en el mundo. Pero hay un elemento allí muy importante que hay que considerar, y es que la evangelización depende enteramente de la iglesia, de su pasión, de la eficacia que tenga para comunicar el evangelio, de la urgencia que coloque en sus acciones para que el evangelio llegue a más lugares y con mayor rapidez. Es decir, a ese dinamismo que la iglesia ocupa para predicar hoy en día. Si hace un siglo atrás ocupábamos las calles y ocupábamos los medios presenciales, hoy día ya no necesitamos tener a la gente presente para que escuche el mensaje. Hoy día necesitamos entrar a sus hogares a través de sus dispositivos, y ellos en algún momento abrirán el dispositivo y escucharán el mensaje. Un amigo, una persona se los recomendará y entonces estarán allí escuchando el mensaje de Cristo. Por eso yo creo que es muy importante que la iglesia pueda pensar mucho en esto, que si nosotros realmente deseamos la venida del Señor Jesucristo, y Jesús dijo de que estaba la condición de que el Evangelio tenía que llegar a todo el mundo, somos nosotros los responsables de hacer que la eficacia, el dinamismo, la urgencia y la pasión por predicar sean una dinámica que nos acompañe mucho más en este tiempo, mucho más que antes, y mucho más que en otras oportunidades. Pero junto con esto hay una segunda señal que es también muy clara. Y vamos a hablar un poquito más en extenso en este capítulo respecto de esta señal. Y tiene que ver con el surgimiento del anticristianismo. No es que no exista anticristianismo en el mundo, siempre lo ha habido. Solo que la Biblia parece indicarnos de que va a surgir un fenómeno, una línea de pensamiento, un conjunto de cosas que se van a unir para crear lo que voy a llamar entonces un sistema anticristiano y que va a operar en el mundo en el próximo tiempo. Y el pasaje que más manifiesta la naturaleza y las cualidades de este anticristianismo y los resultados que va a tener es segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2 y versículo 1 al 7, en donde el apóstol Pablo entonces nos dice lo siguiente, lo vamos a estar mirando. Ahora, amados hermanos, dice, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. Ya, ese es el tema que el apóstol Pablo propone conversar. No se dejen perturbar, dice, ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. Es decir, nada que se pueda decir o se pueda ver va a reemplazar lo que el apóstol Pablo va a decirnos a continuación en el versículo 3. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía. Pongan atención a eso. Aquel que trae destrucción se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios
y a cada objeto de culto, incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. ¿No se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. Ojo con eso, cuando le llegue su momento puede darse a conocer. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Ese hombre, dice, ya sabemos entonces que se trata de una persona. Se valdrá de toda clase de mentira maligna para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. He leído el pasaje completo en realidad porque nos entrega una visión más complementaria de todo lo que el apóstol Pablo está queriendo decirnos. Pero usted en su Biblia puede leer, en pantalla usted leerá en la Reina Valera el pasaje que hemos citado, en los versículos hasta el 7 del capítulo 2. Bueno, ¿por qué es que este pasaje es tan evidente, tan especial en este sentido? Porque coloca la venida de Cristo, que nos interesa a todos nosotros, ¿verdad?, y la aparición del anticristianismo en una especie de cronograma que es fácil de captar. Mire, Pablo nos dice que antes de la venida de Cristo surgirá, crecerá y dominará al mundo un pensamiento anticristiano que provocará varias cosas. Antes de que venga el Señor, tiene que manifestarse esta fuerza de anticristianismo. Una de las cosas que va a provocar el anticristianismo es la apostasía. ¿Y de qué estamos hablando con la apostasía? Yo lo mencioné en un estudio anterior, pero la apostasía la defino como un fenómeno espiritual experimentado por quienes una vez tuvieron una relación con Cristo, pero que vuelven atrás. Voy a repetir eso porque me parece que es sumamente importante de que se pueda entender. La apostasía entonces es un fenómeno espiritual experimentado por quienes una vez tuvieron una relación con Cristo. O sea, no puede haber apostasía sin antes haber tenido una relación con Cristo. Para que haya apostasía es muy necesaria esa relación primero. Pero van enfriándose, van dejando, van abandonando poco a poco los términos de esa relación. Comienzan alejándose de su iglesia, comienzan alejándose de la palabra de Dios, de los ejercicios prácticos de la oración, de la comunión, de la Santa Cena, comienzan a alejarse de los principios de la Biblia y comienzan a cuestionar ciertos principios de la Biblia y a aceptar los principios que el mundo le propone. Cuando eso comienza a ocurrir, entonces el alejamiento, el enfriamiento va cada vez más grande hasta que llega el fenómeno completo con la apostasía. Dejo de creer en Dios prácticamente, no como un concepto. El apóstata quizás pueda decir, sí, yo creo que hay un Dios y yo creo en Dios, pero el tema es que sus hechos niegan la existencia de Dios. Su forma, su conducta niega que Él crea en algo. Porque si cree en la comunión, por ejemplo, estaría cerca de todos aquellos que esperan y quieren la venida de Cristo, y etc. Ese fenómeno entonces es uno que dice el apóstol Pablo va a venir antes de que Jesucristo regrese por su iglesia. Y otra cosa importante, el anticristianismo hará que el ateísmo domine más y más las diferentes esferas de la vida humana. ¿Por qué digo el ateísmo? Porque el ateísmo se puede calificar como la decisión de dejar de creer en Dios, por cualquier razón, la que se quiera, pero se deja de creer en la existencia de Dios, se deja de creer en Dios. Y en la práctica, el ateo es uno que
no tiene a Dios. Y ese pensamiento, esa forma de vida es la que va a comenzar a dominar más y más las diferentes áreas del quehacer humano, especialmente en ciencias como la medicina, la política, la filosofía, la economía y la educación. En cada una de estas ciencias que he mencionado, el anticristianismo tomará mayor fuerza y controlará cada una de estas cosas. Hará que los postulados del ateísmo tengan más y más fuerza en cada una de ellas. El resultado final y la corona del anticristianismo será el aparecimiento de un sistema y de un líder anticristiano que tomará las riendas del mundo. Es decir, esta forma de vida se hará más patente en el mundo entero y llegará a un clímax en donde habrá una persona, un ser humano, que tomará por un tiempo las riendas y el gobierno de las naciones en el mundo. ¿De qué forma operará eso? En realidad no está muy claro en cómo ocurrirá. Mi pensamiento, mi idea es que esto pueda acontecer a través de coaliciones, que son elementos de gobierno que han existido y hoy día existen con mayor fuerza, porque si usted se pone a pensar, hay coaliciones económicas que cada cierto tiempo hacen reuniones por aquí y por allá. El año pasado precisamente tenía que ocurrir una de estas reuniones enormes aquí en Chile y no se pudo realizar, por lo que todos ya sabemos. Pero el tema es que a través de estas coaliciones, a través de estas confederaciones, a través de estas uniones que existen políticamente entre las naciones, en las economías, este ser humano logrará tomar las riendas por un tiempo de lo que suceda en el mundo. Y eso es algo que nos llama la atención y es algo a lo que tenemos que colocar más y más atención en este tiempo. Entonces vamos a hablar un poco más acerca de esto porque nos interesa enormemente. Así que lo que tenemos hasta aquí son dos fuerzas opositoras luchando entre sí. Mientras que Mateo 24:14 nos dice que el Evangelio cubrirá la tierra, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 nos muestra que el anticristianismo dominará al mundo. Es muy importante que comprendamos algunas cosas de este escenario que se nos está presentando. ¿Cuáles son? Que la evangelización mundial no significa que finalmente los principios del reino de Dios llegarán a regir al mundo. Hay cierta corriente doctrinal en algunas iglesias que piensan de que finalmente la iglesia logrará colocar los principios del reino de Dios, los principios de la Biblia, de la palabra del Señor, los logrará colocar en el mundo entero, y que cuando eso acontezca, entonces vendrá Jesús. Pero la palabra de Dios no nos da mucho espacio para pensar que eso pueda ocurrir. Más bien nos muestra de que el escenario va a ser totalmente contrario. Entonces, la evangelización mundial no significa que los principios del reino, los principios de la palabra de Dios lleguen a regir al mundo. Eso no va a ocurrir en el próximo tiempo, por más que nosotros lo queramos. Pero lamentablemente le tengo que decir que eso no va a ocurrir ahora, pero sí llegará al final, porque Dios finalmente va a regir la tierra, va a gobernar el mundo, pero eso ocurrirá en una siguiente etapa que no vamos a mezclar en este momento. Otro aspecto importante es que la evangelización en el mundo es el cumplimiento de una deuda que la iglesia tiene con la humanidad. El propósito es que todos escuchen de Jesús, de su mensaje y de la oportunidad de recibir salvación por medio de él. Por eso es que tiene que el mundo ser evangelizado, porque todos, y ese es el deseo de Dios, esa es la voluntad de Dios, Dios quiere que todos escuchen el mensaje de Jesús y tomen una decisión respecto
de aquello. Escuchen y crean. ¿Cuántos creerán? A nosotros no nos toca responder esa pregunta, no la sabemos, pero lo que sí debemos hacer es evangelizar. Cuantas veces podamos y de las maneras que se nos presente, debemos colocar el mensaje del Evangelio en los oídos, en la mente, en el corazón de las personas. Sabemos que el Espíritu Santo estará actuando, sabemos que el Espíritu Santo va a convencer a muchos, sabemos que en este tiempo el Espíritu Santo está trabajando en muchos hombres y mujeres por los que estamos orando y los está tratando de convencer de su estado de pecaminosidad y de su rebelión y de volverse a Dios y recibir la salvación en Cristo. Oramos, pedimos que eso pueda ser posible. Nuestro papel es evangelizar, nuestro papel es predicar, es presentar, es colocar el mensaje en el oído y en el corazón de las personas. Bien, eso era importante que lo pudiéramos considerar. Porque segunda de Tesalonicenses manifiesta que antes que Cristo venga, surgirá en el mundo un hombre al que Pablo llama en ese pasaje el hijo de perdición, el hombre de pecado, el inicuo, así lo llama. Y también nos dice que detrás de este hombre existe un misterio de iniquidad. ¿Qué es esto de lo que está hablando el apóstol Pablo? Veamos un poco más acerca de estos detalles del pasaje de segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Primero, el sistema anticristiano, el misterio de iniquidad al que se refiere Pablo, hará surgir a este hombre, lo colocará en el escenario mundial. Es la catapulta que lo llevará a reinar en su debido momento. Pero ¿qué es este misterio de iniquidad? El apóstol Pablo dice que es un misterio. ¿Y a qué se refiere con eso? Misterio en la Biblia significa un conocimiento retenido. Un conocimiento retenido pero revelado por el Espíritu Santo a los suyos. No es como esa idea en nuestro español que se refiere a algo misterioso, algo que nadie sabe, que no se puede indagar porque vive o está en una nebulosa en donde nadie puede acceder. No, la Biblia habla de misterio como algo que era desconocido en un tiempo, era un conocimiento que estaba retenido, pero que el Espíritu Santo puede hacernos saber a través de la palabra profética. Entonces, en ese sentido, el hombre natural, el hombre normal, desconoce, no entiende, no sabe. El hombre natural se rige por los principios por la educación, por la filosofía y por todos los pensamientos que pueda tener. Le gusta la ciencia y dice, yo creo en lo que veo, las cosas concretas, piensa que el mundo es más bien la generación de lo que el hombre mismo hace. Pero nosotros sabemos que hay algo más grande detrás, que hay un misterio de iniquidad, dice Pablo. Y mire, la palabra iniquidad proviene de anomia, y la palabra anomia significa carencia de ley. Y es interesante que el apóstol Pablo dice misterio de iniquidad y el inicuo. Iniquidad e inicuos son palabras que provienen de una misma raíz. Iniquidad en el griego es anomia, mientras que la palabra inicuo es la palabra anomos. Y ambas significan entonces algo así como sin ley. Es un misterio de iniquidad, dice el apóstol Pablo, donde el estar sin ley no significa un estado de anarquía total, sino que significa el dejar, el abandonar, el rechazar los principios y la ley de Dios y considerar una ley natural, humana, imperfecta y completamente diabólica. Es decir, regirse bajo los términos que el diablo le propone al hombre. Eso es algo bastante interesante.
La versión NTV de la Biblia traduce que este misterio ya estaba en funcionamiento durante la época de Pablo. Dice, ya está en acción, dice la Reina Valera, el misterio de la iniquidad. Pero dice en la NTV que estaba en funcionamiento de forma secreta y que había algo que detenía a que este misterio fuera conocido por el mundo entero. ¿Quiénes podían acceder al conocimiento? ¿Quiénes podían entender y saber? Solamente los hijos de Dios. Los que leyeran la Biblia podían darse cuenta de que existía este misterio de iniquidad y que ya estaba en funcionamiento, pero que había algo o alguien que estaba deteniendo para que comenzara a operar de una forma completa. Una vez que esto sea quitado, dice el apóstol Pablo, entonces este misterio se desarrollará con mucha fuerza y con mucha rapidez. Y lo que creemos es que la acción de la iglesia, la acción evangelizadora, la iglesia es columna y baluarte de la verdad, es luz y sal en la tierra. Y con esas dos cosas ya podemos saber y entender de que la iglesia no ama las tinieblas, no acepta las tinieblas, no acepta el pecado, no acepta la maldad, no acepta los principios del mundo, menos los principios del diablo que tienen un mismo origen. Entonces, si la iglesia es luz y sal, es columna de la verdad, obvio que está deteniendo el mal en la tierra, obvio que de alguna forma está creando una gran barrera para que el mal se desarrolle. Entonces, creemos que la acción de la iglesia y la presencia del Espíritu Santo en la tierra es lo que está deteniendo a que este misterio se desarrolle, se manifieste y que el mundo lo llegue a conocer, lo llegue a ver en su completa dimensión. Cuando la iglesia sea quitada de la tierra, cuando la presencia del Espíritu Santo que acompaña a la iglesia ya no esté en el mismo funcionamiento, entonces esta iniquidad se hará cargo de las cosas y eso nos lleva a pensar que en algún instante de esta profecía tiene que ocurrir lo que nosotros llamamos el arrebatamiento, que es quitar a la iglesia de la tierra. Cuando la iglesia sea quitada, creemos, entonces este misterio de iniquidad se desarrollará en toda su plenitud. Y eso entonces hará que ocurra el surgimiento del anticristo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Por un lado, estamos viendo que la evangelización en el mundo sigue avanzando, que nosotros tenemos la responsabilidad, tenemos el deber de llevar el evangelio a toda criatura, predicar como sea, donde sea, para que muchos más conozcan, escuchen de Jesús. Pero junto con eso, también estamos viendo que hay un movimiento anticristiano que en el mundo espiritual ha tenido como resultado, como una primera consecuencia, la apostasía y que va a seguir creciendo y avanzando para que este sistema anticristiano llegue a dominar el mundo en su totalidad. Y entonces, esto ya está surgiendo, está en plena acción, lo estamos viendo de una u otra manera, porque las principales ciencias humanas están siendo dominadas por un pensamiento ajeno al de Dios, contrario al de Dios, y todo lo que se opone a Dios está creciendo en el mundo. Ese escenario, ese ambiente provocará que finalmente se levante este anticristo. Por eso es que para nosotros es muy importante poner atención al avance del Evangelio y a cómo se van acomodando las piezas para el surgimiento de este sistema anticristiano y finalmente el surgimiento del anticristo. Y eso puede ocurrir en cualquier momento, porque hay un hecho muy, muy importante que a mí me llama la atención y que tiene que ver con la venida de Cristo por su iglesia. Él nos dice que debemos velar, que debemos estar preparados, porque eso puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, puede ocurrir aquí, ahora, puede ocurrir en un año más, en 2 años más, pero el avance de estas 2 señales que hemos puesto
en este estudio, en este capítulo, son de tremenda importancia para comprender cómo es que las cosas están avanzando a un ritmo muy acelerado y que el mundo mismo está pidiendo el surgimiento de un sistema que pueda solucionar los problemas que el hombre tiene, que pueda solucionar los problemas políticos, sociales, ¿no es cierto?, educacionales y en las diversas ciencias. El mundo está preparado porque ya ha probado el realizar uniones, realizar coaliciones, realizar tratados con los demás. Y la Biblia nos muestra entonces de que al final de los tiempos se va a levantar un nuevo reino que será como un vestigio, un resabio, un brote, ahí está la palabra, de el Imperio Romano, que de ese imperio surgirá otro, que será el que estará en este tiempo. Y tiene que ver entonces con la forma en que Roma gobernó al mundo, con los principios que se dieron en aquel entonces. Así que, hermanos queridos, nosotros debemos estar atentos, porque mientras la crisis sanitaria sigue avanzando en el mundo y en nuestro país, y muchas personas están muriendo y muchas otras están siendo contagiadas, nos preguntamos qué es lo que quiere Dios. Lo que Dios quiere es que su evangelismo, su mensaje llegue a todas las personas. ¿Por qué? Porque aunque alguien fallezca por la pandemia, pero si muere con Cristo, entonces tiene vida eterna. Así de simple, tiene vida eterna. Y aquello que para nosotros es aquello que para el mundo es un misterio, aquello que para el mundo es increíble, aquello que para el mundo no tiene lógica, para nosotros sí la tiene, porque hemos creído en el Señor, tenemos a Jesús en nuestro corazón, vivimos con Él en una relación estrecha. Entonces, esto nos debe aún acrecentar más en la esperanza de la venida de Cristo y nos debe llevar a vivir con pasión la evangelización de nuestro planeta, porque finalmente Mateo 24:14 tendrá que cumplirse, y segunda de Tesalonicenses capítulo 2 también tendrá que cumplirse. ¿Qué tan cerca estamos de cumplir una para comenzar la otra? Yo lo que le he mostrado en este estudio es que ambas cosas están funcionando al mismo tiempo. Mientras una trata de evangelizar, la otra trata de dominar al mundo. ¿En qué instante iremos a terminar una y a comenzar la otra? Solo Dios lo sabe. Tenemos que estar preparados. Que Dios lo bendiga.